Entonces yo les voy a pedir, ¿cuántos trajeron su Biblia? Vamos a ocupar mucha palabra en el día de hoy. Entonces el día de final yo les voy a pedir que puedan buscar Eclesiastés capítulo 1, verso 9. Lo que fue, dice la Biblia, será. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso será. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Padre Santo, Padre misericordioso, Padre fiel, vengo delante de tu presencia, Señor. Y te pido que el día de hoy puedas hablar, Señor, en nuestra vida. Que aquella semilla, Señor, que has depositado, Señor, en mi vida, Padre, yo la pueda, Señor, comenzar, Señor, a plantar, Señor, y que pueda caer en buena tierra, Padre. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Abre a nuestra vista, Señor, espiritual, para las cosas nuevas, Señor. Los secretos, Señor, que deben ser, Señor, revelados, Señor. Los misterios, Señor, que debemos, Señor, entender, Padre, en estos últimos tiempos. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú eres el primero, Señor, y tú eres el final de todo. Entonces, Eclesiastés, capítulo 1, verso 9, nos está dando a entender que cosas que pasaron, no quiero llamarle pasado ni futuro, pero sí cosas que estuvieron en el principio, sucederán y van a volver a suceder en el final. En esta versión dice, lo que ha sido, hablando del principio, es lo que volverá a ser, hablando del final. Y lo que ha sido hecho, hablando del principio, es lo que volverá a ser hecho en un final. En la versión Dios habla hoy dice, nada habrá, hablando de un final. Nada habrá antes que no haya habido. Y nada se hará que antes no se haya hecho. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces lo lindo de este versículo, que no solamente nos muestra lo que va a suceder en un acontecimiento cronológico, sino que también hay una recompensa para su iglesia. Porque yo le hago la pregunta, ¿realmente no habrá nada nuevo bajo el sol? Porque para sus hijos, para los suyos, para los escogidos y para los fieles, lo vamos a ver más adelante, dicen que sí hay cosas nuevas y deben haber cosas nuevas. Pero ¿para quiénes? Para los que no están bajo el sol, para los que están bajo una sombra, para los que están bajo una cobertura. Por eso en Salmo 17:8 dice que estamos escondidos bajo las sombras de sus alas. En el Salmo 91 dice que nosotros moramos bajo las sombras del Omnipotente. Y cuando estuve estudiando este versículo, me llegó tanto porque en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17 dice, y es muy conocido, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra? Nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Pero no es para todos. No sirve solamente recibir al Señor y listo y vamos a tener una nueva criatura. Para los que están en Cristo, los que están bajo su cobertura, los que están bajo su sombra, serán nueva criatura. Y nosotros somos de aquellos. Tendremos nuevas revelaciones, tendremos cosas nuevas, experimentaremos cosas nuevas, viviremos cosas nuevas. Para poner base bíblica a esto, de que todos los acontecimientos que sucedieron van a volver a suceder. Génesis capítulo 1, verso 1 habla sobre un principio que Dios creó los cielos y la tierra. El comienzo de la Biblia habla sobre que hay una creación de cielos y hay una creación de tierra. Y en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, habla algo similar. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo que sucedió en un principio debe suceder en el final. Sigamos poniendo base.
Génesis capítulo 3, verso 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó. Aquí estamos hablando de Eva. Todos lo entendemos, ¿cierto? Y pondré enemistad entre tú y la mujer. Cuando la serpiente engañó a Eva, vino una maldición sobre la serpiente. Le dijo: ahora sí, tú, serpiente, te pondré enemistad con la mujer. En el principio vemos un engaño. Y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 12, verso 13, volvemos a ver a la serpiente y volvemos a ver a la mujer. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que había dado a luz un hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto. Apocalipsis dice que la serpiente y el dragón representa al diablo y Satanás. La serpiente que estaba en el huerto representaba a Satanás. Eso quiere decir que desde el principio Satanás estuvo atacando y en el final Satanás seguirá atacando. Todo lo que sucedió en el principio sucederá en el final. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Génesis capítulo 1, verso 2. El profeta Jeremías decía: mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque has oído, alma mía, el sonido de trompeta, el pregón de guerra. Sonarán las trompetas, vendrá una guerra y será desastre sobre desastre, se anuncia. Miré la tierra y aquí estaba sin orden y vacía. Lo mismo que el principio. Nosotros entendemos ya que nada que esté vacío no puede estar en desorden. Si no hay nada y algo está vacío, no habría ni desorden ni orden. Génesis 1, capítulo 2, está hablando de una destrucción que había surgido. Y Apocalipsis, capítulo 8, verso 6, dice: entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarla. Jeremías dijo: vi una destrucción. Jeremías dijo: vi que todo estaba desordenado y vacío, y antes de eso vi un sonido de trompeta que generó desastre tras desastre, desastre tras desastre. Y Apocalipsis capítulo 8, verso 6, que está hablando sobre los tiempos escatológicos, sobre los últimos tiempos que estamos viviendo, ya han comenzado a sonar trompetas. Yo se las resumí, son 7 trompetas, de las cuales ya 4 han estado sonando. La trompeta número 1 habla de fuego, que viene siendo destrucción por causa de fuego. La trompeta número 2 habla de guerras. La trompeta número 3 habla sobre contaminaciones. Y esa contaminación no solamente es lo que está sucediendo en el mundo, sino habla de una entidad llamada Ajenjo, que en estos últimos tiempos estará operando. Trompeta número 4 habla de un oscurecimiento. La trompeta número 5 habla que será desatado el destructor. La trompeta número 6, que ya desde la trompeta número 5 hasta la trompeta número 7 nosotros como iglesia no vamos a estar en ese lugar. La trompeta número 5 representa el primer ay, donde la iglesia ya tenía que haber sido arrebatada. Trompeta número 6, viene la gran matanza, hablando sobre el tiempo de tribulación. Y la trompeta número 7, destruir los que destruyen la tierra. Hubo una destrucción a causa de una trompeta. Jeremías lo vio antes y en el último libro, Juan, por medio de revelación, lo pudo interpretar y lo pudo dejar por escrito. Lo que fue, eso será. Y para poder poner contexto, quiero que me acompañe a 2 Reyes capítulo 2, versículo 11. Y yo le llamé a Elías primero. Debemos conocer cómo fue al principio para poder entender lo que sucederá en el final. 2 Reyes capítulo 2, verso 11 dice: y aconteció que mientras ellos iban andando
y hablando, he aquí, apareció un carro de fuego, hablando de Elías y Eliseo, y caballo de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías del principio. Elías habla que fue arrebatado. Y Elías del final, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga, ¿qué dice la Escritura? Antes que venga el día del Señor. Día grande, dice, y terrible. Lo interesante es que aquel día del Señor aún no ha acontecido. Y Elías primero dice que fue arrebatado, pero dice que será enviado Elías, el histórico Elías, el literal Elías, en cuerpo, antes que venga el día del Señor. Pero ese día no ha sucedido aún. ¿Cuándo va a suceder aquel día? Cuando nosotros seamos arrebatados y comiencen los tiempos tribulacionarios. Es decir, que si ya estamos a la puerta, ya estamos en la última hora, en los últimos minutos, Elías ya debería aparecer pronto, de forma corpórea. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Hablando sobre el arrebatamiento, hablando cuando el Señor venga por su iglesia y estemos junto a Él. Pero con respecto a la venida, parucía de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Le está diciendo, ¿saben qué? Va a haber el arrebatamiento y va a estar el arrebatamiento, pero que nadie los trate de engañar y nadie lo mueva de la posición de decir que el día del Señor ha llegado, porque eso aún no ha acontecido. ¿Y cuáles son las señales para que eso acontezca? Está en el verso 3 que dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que en primero no venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿qué debería suceder antes del día del Señor? Debe aparecer Elías. Pero también, ¿qué debería acontecer antes del día del Señor? Debe comenzar a ser revelado el anticristo y debe estar operando la apostasía. Cuando hablamos de apostasía, esa palabra significa divorcio. Y ahí tenemos que entender cómo viene el engaño y por qué esta palabra tenemos que estar atentos a ella y por qué nos hablan a nosotros que no nos dejemos engañar. Porque si apostasía dice que significa divorcio, alguien que está soltero no se puede divorciar. ¿Se entiende eso, cierto? Cuando usted va al registro civil y saca su carnet o saca su pasaporte, le preguntan, estado civil, casado, soltero, en la tercera opción, divorciado o viudo. Si usted tuvo el momento de poder casarse, la única forma de tener aquella apostasía es divorciarse. Pero el que nunca estuvo casado, el que nunca estuvo en una relación, ¿cómo puede apostatar? Es imposible que se pueda divorciar. Entonces lo que habla es que vendrán tiempos en donde la iglesia será engañada para que apostate. Lo que está diciendo que el anticristo será revelado para en esos tiempos atacar a la iglesia. Pero en este otro lado vemos a Elías que aparece
para fortalecer a la iglesia, para restaurar a la iglesia. Ese es el contexto en que estamos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Y con esto ya comenzamos a entrar en el tema y por qué le di estos versículos. Hay dos palabras que nosotros utilizamos, que es que algo sea revelado y algo sea manifestado. Dice que la apostasía vendrá y el anticristo será revelado antes del día del Señor. Será revelado antes del día del Señor. Pero después del día del Señor, dice que el anticristo será manifestado. Quiere decir que comenzará a actuar. Acá dice, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, hablando del anticristo. En 1 Tesalonicenses 5:3 dice, presentándose como si él mismo fuera Dios. En el contexto, esto va a suceder en el momento tribulacionario, cuando pasen los 3 años y medio. Antes del día del Señor, el anticristo será revelado. Pero después del día del Señor, el anticristo será manifestado. Daniel lo había dicho. Recuerden, todo Eclesiastés, todo lo que sucedió antes, deberá suceder. En su lugar se levantará un hombre despreciable, a quien no se le ha otorgado honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas, se apoderará del reino con engaño. Profetizado en Daniel y en 2 Tesalonicenses lo vuelve a decir. Cosas que pasaron en un principio y cosas que deben suceder en un final. Mire lo que le escribí. En el contexto histórico, cuando fue la profecía de Daniel, Daniel 11, versículo 21, habla sobre Antíoco IV Epífanes, que viene siendo una sombra de lo que era el anticristo. Pero no era en sí el anticristo que habla de la semana 70. Una de las características del anticristo es ir en contra de todo lo que se llama Dios. Eso no hablaba Tesalonicenses. Él se opondrá sobre todo lo que se llame Dios. Pero en el contexto histórico, cuando Daniel lo hablaba sobre este hombre, pero la profecía no se cumplió por completo. Entonces hay profecías que se dan, pero a su tiempo. Hay profecías que están cumplidas parcialmente. Todas las profecías, dice la palabra, que serán consumidas en los últimos días cuando el Señor venga en su segunda venida. Todo lo que fue profetizado será consumido. Se han abierto sellos, han sonado trompetas, pero seguirán ejerciendo, seguirán operando aquellos sellos, seguirán operando aquellas trompetas hasta la segunda venida del Señor cuando Él venga. Cuando la palabra dice que todo ojo le verá. Entonces, acá había una sombra. Antíoco IV Epífanes, que su significado significa manifestaciones de Dios. Mire, dígale al hermano de al lado, el enemigo querrá copiar todo lo celestial. Todo lo de la luz, el enemigo lo querrá copiar. Así como Elías debe venir al final para restaurar, el enemigo dijo, yo voy a enviar al anticristo para, en vez de restaurar, venga a destruir. La palabra cuando habla de Jesús dice que Él es el león de la tribu de Judá. Pero en el lado de tinieblas dice que Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nunca dice que fue un león, dice que es como un león, porque trata de copiar las cosas celestiales. En 1 de Juan, cuando dice que tres son los que dan testimonio y habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Apocalipsis 16 habla sobre el dragón que está representando lo que va en contra del Padre. Habla sobre la bestia que representa al anticristo, y el anticristo va en contra de Cristo, en contra del Hijo. Y habla sobre el falso profeta que va en contra del mover del Espíritu Santo.
Todo lo que el Señor levante en la luz, el enemigo lo querrá copiar para engañar y para destruir en el final. Si yo esto lo represento en una línea de tiempo, sobre todos los versículos que yo le estaba dando, le hablé sobre un Elías del principio, que aproximadamente fue 850 años antes de Cristo. Y debe aparecer un Elías, nos decía la Escritura, del final. Y que ese Elías del final aparecería antes del día del Señor. Decía y nos hablaba sobre una sombra del anticristo, que hablaba sobre Antíoco IV Epífanes, que eso estaría situado aproximadamente acá, que serían los 160 aprox antes de Cristo. Y en este día del Señor, antes que comience el día del Señor, debe existir la parusía, lo que nosotros le llamamos como el arrebatamiento. Le hablé sobre que el anticristo en ese tiempo va a ser revelado. Va a poner una R de revelado. Pero en el final, después del día del Señor, cuando pasen los 3 años y medio, el anticristo va a ser manifestado. Primero tiene que venir la revelación y después debe venir la manifestación. Recuerden, el enemigo copia todo lo celestial. Por ende, en Elías primero debe venir la revelación para que luego en Elías venga la manifestación. ¿Se entiende esa parte, cierto? Todo lo del principio debe suceder en el final. Hay un Elías en el principio, hablando hace más, aproximadamente 2800 años atrás, y ese mismo Elías debe aparecer en el final. El espíritu de Elías. Dice en Mateo capítulo 17, verso 11. Y respondiendo, hablando de Jesús, él dijo: Elías ciertamente viene. Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Nuestro pastor cuando predica en este lugar dice: ¿qué son todas las cosas? Todas las cosas. Y eso sucederá cuando venga Elías. Pero después en el verso 12 dice: pero yo digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Entonces la palabra acá se está contradiciendo. Jesús se contradijo diciendo: ¿saben qué? Elías viene, hablando sobre el futuro, hablando sobre lo que va a pasar al final, y después en el verso siguiente dice: Elías ya vino. Esa es la revelación y esa es la manifestación. Versículo 11, hablando de Elías histórico. En el verso 11 está hablando del Elías que estuvo 850 años aproximadamente antes de Cristo. Ese Elías que fue arrebatado en el torbellino dice que va a venir. Y en el verso 11 dice: Elías ya vino. Hablando del que manifiesta el espíritu de Elías. ¿Qué hace la contraparte, el lado de tinieblas? El espíritu del anticristo. Primera de Juan capítulo 8, verso 18. Hijitos, esta es la última hora.
Así como oíste que el anticristo viene, hablando de un futuro, lo que va a acontecer después, así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. ¿Se está contradiciendo? No se está contradiciendo. Porque cuando dice que el anticristo viene, está hablando de el misterio que habla de la palabra de la iniquidad. Satanás hecho carne. Así como está el misterio, recuerden, todo es una copia de las tinieblas. Así como está el misterio de la piedad, que es Jesucristo, es el Dios hecho carne que vino acá a la tierra. El misterio de la iniquidad es Satanás hecho carne. Ahora dice que ese anticristo debe venir, el anticristo que se debe manifestar. Pero han surgido muchos anticristos, que ese habla a Tesalonicenses, que es el anticristo que se está revelando. El anticristo que está operando ahora en estos tiempos, antes del día del Señor, antes de la parucía, esos anticristos están operando. Por ende, si están operando los anticristos, por el lado de la luz, deberían estar operando los que tienen el espíritu de Elías. Primero revelado y luego manifestado. Se lo adelanto de esta forma. Nosotros tenemos que estar operando en el espíritu de Elías, siendo revelado hasta que Elías venga y él sea manifestado. De la misma forma trabaja el enemigo. Y para eso debemos entender los tiempos. Mire, la palabra nos habla habla sobre los hijos de Zacar, que ellos eran expertos en los tiempos y ellos entendían los tiempos y ellos tenían conocimiento de los tiempos. Puedo preguntar algo y me levanta la mano y me responde con ganas, porque para que los demás que no quizás saben la respuesta puedan escucharlos. ¿Cuántos de acá tienen hipnosis? Por allá veo una mano levantada. ¿Y cuántos desearían tener epignosis? Antes de predicar el día de hoy, hace una semana atrás se me dio el privilegio de poder predicar y el Señor me entregaba el mensaje. Predica de la epignosis. Yo en el momento no entendía, y en el día en que me tocó predicar, yo dije, debe ser porque tengo que preparar lo que va a suceder en el retiro, en la casa del profeta. ¿Y por qué yo pregunto esto? Porque la epignosis, la egnosis, el epignosco, el ginosco son palabras griegas que se utilizan para lo que significa conocimiento, para lo que significa conocer a alguien. Y eso es importante para poder entender en los tiempos, para saber dónde estamos y saber a quién estamos reconociendo. La Biblia entonces nos enseña que existe los últimos tiempos, existe la última semana que habla del día del Señor, la 70 semana de Daniel, habla sobre el último día y habla sobre la última hora. ¿Cómo va a operar el anticristo? Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, el anticristo que viene y que ahora ya está en el mundo. El anticristo corpóreo se va a manifestar, sí se va a manifestar, pero el espíritu del anticristo ya está trabajando en el mundo. E irá, decía, hablando sobre Juan, dice, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto.
¿Qué decía nuestro profeta Ulises el día de ayer? El estar dispuesto, el disponerse, es decirlo y es ponerse en el lugar. Es decirlo y es ponerse en el lugar. Somos una casa profética. No todos somos profetas y eso lo entendemos, pero sí todos somos proféticos. Y lo que busca el Señor es que todos profeticen. Es decir, que todos lleguemos a estar dispuestos de lanzar la palabra para poder ir. Lanzar la palabra para poder ir. Profetizar, decirlo, tizar un camino, y en ese camino es. Y el espíritu y el poder de Elías dice que vendrá y preparará para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Tenemos que preparar a la iglesia, tenemos que decir a la iglesia, iglesia, estamos en los últimos días, estamos en los últimos tiempos, no puedes estar desubicado, no puedes estar en otra posición. Y comenzaremos a operar en el espíritu y en el poder para traer una transformación en la iglesia. Mateo capítulo 17, verso 12. Pero yo os digo que Elías ya vino, hablando sobre Juan el Bautista. ¿Pero qué sucedió? Que no lo reconocieron. Esa palabra de no reconocer es epiginosco. Dice, sino que hicieron todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y eso es muy peligroso, saber que Elías se está manifestando y que nosotros no entendiéramos o que nosotros no viéramos lo que está sucediendo. Que el Señor esté presente como lo está haciendo ahora en este lugar y que nuestra vida esté así quieta, viendo como que nada esté pasando. No voy a predicar sobre esto. Bueno, ahí dice, hablando de Juan el Bautista, que irá en el espíritu y poder de Elías. Pero sí quiero mostrarle esta gráfica, que es lo que le dije que estuve predicando para estos días. Para los que no puedan verlo o entender, solo miren la parte de al medio. Que tenemos 4 palabras. Egnosis, ginosco, epiginosco y epignosis. Lo que lo separa, la parte inferior con la parte superior, es solo una palabra. Epi. Y esa palabra epi significa sobre. Y egnosis significa conocimiento. Ginosco significa conocer. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros tengamos un conocimiento, vendrán tiempos donde tendremos un conocimiento mayor, un conocimiento total. Eso es lo que está diciendo. Y cuando nosotros comenzamos en los caminos del Señor, comenzamos por base de un conocimiento. ¿Por qué? Porque alguien nos predicó de la palabra del Señor. Dijo, ¿sabes qué? En la esquina, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Ya, ahí nosotros escuchamos, entendemos, hay un Dios, está Jesús, ya está bien. Y eso nos hizo entrar a la iglesia. Por eso yo le puse ahí abajo el atrio. Pero tenemos un conocimiento, y que no se malinterpreta esto, pero es un conocimiento básico. La palabra dice que el pueblo de Israel decía, conocía a Dios, pero no lo honraron. Y esa palabra en el original era egnosis. Si tú conoces al Señor de una forma básica, no lo vas a honrar. Pero el que tiene epignosis, un conocimiento profundo, el que se le presentó al Señor y transformó su vida, nunca vuelve a ser el mismo. Nunca vuelve a ser el mismo. Y él tiene un epignosis. Y esos son los que sí honran al Señor. Y cuando hablamos de ginosco, es la palabra conocer a alguien, literalmente. Y yo doy este ejemplo súper básico. A ver, ¿a quién puedo? Ya. Al Natanael, levanta tu manito. Está Natanael y al lado está mi hermano Ronaldo. A Natanael, por tema de tiempo, obviamente, es un hermano en Cristo conmigo.
pero yo a Natanael solamente lo conozco. Tengo un conocimiento de él básico, en el sentido que compartimos la iglesia, compartimos los jóvenes, y si tenemos que salir afuera a hacer actividades, estamos juntos, pero yo con mi hermano que se llama Ronaldo, mi hermano sanguíneo, yo a él lo epiginosco, lo conozco a profundidad, porque nací con él, porque viví con él, porque pasé tiempos con él. Y eso es lo que busca el Señor, que no solamente tengamos de él un conocimiento básico y nos quedemos en el sector de atrio, sino tengamos un conocimiento mucho más allá, que habla la Escritura de poder entrar en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se revelan las cosas nuevas. Pero ese es un proceso. Ese es un caminar. Por eso yo los puse en ese orden. Ginosco, conocimiento de información. Sé que está Dios, pero no lo honro. Ginosco, me comienzo a acercar un poco al Señor, comienzo a conocerlo un poco más para pasar a la siguiente etapa de epiginosco, que ya es tener una relación literalmente. Y cuando yo tengo una relación literalmente con alguien, se transforma en epignosis, un conocimiento total de esa persona. El otro ejemplo que yo doy es para los casados, solo para los casados. Usted a su esposa, primero, cuando comenzaron, acá se llama pololeo, el tener el noviazgo. Cuando comenzaron a pololear, solo estuvieron en ginosco. Pero después, cuando se comprometieron y se casaron, llegaron a la etapa de epiginosco. Pero ya cuando consumaron su relación, y los más adultos ya van a entender de eso, pasaron a una epignosis, ya un conocimiento total. Es lo mismo que debe suceder con el Señor. Y el verso que yo les leí anterior decía, Elías vino, pero no lo reconocieron, no lo conocieron, no tuvieron con él un epiginosco, no tuvieron de él un conocimiento profundo. Y hoy día el Señor nos está llamando, y por eso tenemos estos 6 días de congreso, para conocer a profundidad a Elías, para que no suceda como aquellos que en su tiempo se presentó Elías y nunca supieron que era Elías. Que no vaya a suceder lo que pasaba con Jesús cuando les preguntaba, decía, ¿quién dice los demás, qué dicen las personas que es el Hijo de Hombre? ¿Y cuáles fueron las respuestas? Uno decía, tú eres Elías. Otros decían, tú eres Jeremías. Otros decían, debe ser alguno de estos profetas. Y Pedro, que por medio de revelación, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Puedes tener a Jesús ahí mismo, pero si no tienes un epiginosco, no lo reconocerás. Cuando estaba preparando este tema, y yo no entendía, decía, ¿cómo voy a predicar del Elías del final si recién estamos comenzando? Como decía, algo no me cuadra. Y en mi mente yo estaba con los días medio perdidos. Ustedes ya entienden que con una guagua ya los días son medio distorsionados. Hoy día solamente dormí como 2 horas. Pero es una bendición, es una bendición. Es una bendición para mí, para mi familia, y también siento que para la casa. Me tomé de un rema que decía que Samuel traería palabra y traería cosas nuevas del Señor. Y yo dije, cuando naciera Samuel, iban a venir cosas nuevas para mi vida. Y cuando estaba preparando el tema de Elías, decía que Elías iba a traer una restauración familiar. Decía, Señor, toma esa palabra para que nosotros con Paloma y Samuel, por la llegada de Samuelito, seamos un ejemplo vivo de lo que significa restauración de Elías para la casa, para la iglesia. Entonces, cuando yo estaba preparando este mensaje, se me vino cuando nuestro pastor en la proclama, en el culto de fin de años, tuvo que declarar palabra y dijo y predicó sobre el número 3. Y el pastor decía, algo sucederá con el número 3.
Van a suceder cosas proféticas con el número 3. Al tercer día. Y nos dio una serie de mensajes diciendo lo que iba a suceder. Pero una me marcó, que fue Josué capítulo 1, verso 11. Decía, dentro de 3 días pasaréis el Jordán. El Jordán donde Elías levantó un altar. Porque Elías representa definición. Al tercer día pasarás por el Jordán. Y yo decía, ya Señor, todavía no entiendo. Y cuando me dijeron que tenía que predicar sobre Elías del final, en el tercer día del Congreso, dije, este debe ser el hincapié para decir que vamos a pasar al Jordán y nuestras vidas van a cambiar. Algo va a suceder en el tercer día. Algo tiene que suceder al tercer día. Y por eso el Señor me llevaba a predicar sobre el reconocer a Elías, el saber qué sucedió antes para entender lo que sucederá después. Mire, los versos que le voy a leer, esto no lo anoté porque esto quedó solamente para mí, hablando sobre el número 3, el tiempo profético. En Lucas 24:13 habla sobre que habían 2 seguidores de Jesús. Iban caminando hacia Emaús. ¿Y Emaús qué significa? Un lugar de tibieza. Iban estos 2 seguidores de Jesús viviendo de una manera tibia, caminando al lugar de tibieza. Y luego del tercer día se le apareció Jesús. Y Jesús dice que caminaba al lado de ellos. Después del tercer día, iban estos 2 seguidores al lugar de tibieza y Jesús caminaba con ellos. Pero la palabra dice que ellos no lo reconocieron. No lo epiginosco. Ese es su original. No lo conocieron profundamente. Ellos iban al tercer día, se les presentó Jesús al tercer día y no lo reconocieron. Cuando habla sobre que Elías en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, habla sobre Elías que fue arrebatado. Él estaba junto a Eliseo. Y cuando Elías fue arrebatado, decía que 50 personas fueron a buscarlo porque no creían que Elías había sido arrebatado. Habían escuchado a algunos, pero Eliseo lo vio. Y Eliseo le dijo, vayan a buscarlo. Dice que estos 50 hombres estuvieron buscando a Elías durante 3 días. Lo estuvieron buscando durante 3 días y no lo encontraron. Yo decía, Señor, esos serán los números 3 que decía nuestro pastor al principio, que decía, no sé lo que sucederá el tercer día, pero algo debe acontecer y algo debe suceder. Y cuando preparaba el mensaje decía, hoy día estamos en el tercer día, soy la primera prédica, debo decirle a la iglesia que tenemos que reconocer a Elías, tenemos que tener aquel epiginosco, saber que a él está, estudiarlo, saber qué hace, saber cómo se comporta. Números 11:16, entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas. Va a haber una impartición del mover del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y seremos, dijo nuestro pastor, impartidos por los espíritus. Cuando hablamos de espíritu de Elías, no estamos hablando de espiritismo, que el Elías no estará en nosotros. No está hablando de eso. Está diciendo que la activación que Dios depositó en Elías, esa activación va a venir a nosotros y va a ser a través de espíritu. Nosotros somos recipientes de espíritu. Recuerden, el enemigo copia todo. El enemigo copia todo. Y el Señor a nosotros nos capacita con espíritus. Y tengo un listado, un montón de espíritus con el que el Señor nos capacita por medio de su Espíritu Santo. Pero también de parte del tiniebla, el enemigo entiende y dice, sí, yo sé que ellos son recipientes de espíritu y por eso yo envío espíritus inmundos. Y por eso tenemos que estar atentos y suceder lo que pasa. Acá hablando sobre Moisés, diciendo, elija a los 70. Pero a los 70 que tú conozcas, epiginosco. No a cualquiera. Y los que tengan la estatura de epiginosco, dice, tráelo a la tienda de reunión y permanezcan allí contigo. Recuerden, ginosco es solamente un conocimiento básico, epiginosco, un conocimiento más profundo.
y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti, que se manifiesta en ti, Moisés, y lo pondré sobre ellos. Así como tú operas, Moisés, ese mismo espíritu los pondré sobre ellos. ¿Sobre quién? Con los que tú tienes relación. Si quieres ser ministrado con el espíritu de Elías, tienes que saber y estudiar cómo se comporta Elías, qué hizo Elías, cómo vivió Elías. Si quieres ser habilitado con el Espíritu Santo, debes entender qué hizo Jesús, cómo vivió Jesús. Mire, la Biblia nos habla sobre el espíritu de la fe. Y vendrá sobre nosotros espíritu de fe. Y este espíritu de fe nos va a ayudar para los tiempos de apostasía, lo que estamos viviendo. La palabra dice, al final de los tiempos va a haber una pregunta: ¿hallaré fe en la tierra? Dice que el enemigo va a tratar de engañar aún hasta los escogidos. Los que están en la transición de ginosco a epignosco, los que están en la transición de gnosis a epignosis, dice que hasta ellos el enemigo los va a querer engañar. Necesitamos un espíritu de vida, que habla Apocalipsis 11:11. Un espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, un espíritu de poder. El mismo poder que se manifestó a Elías, ese poder que se manifiesta hoy en nosotros. Espíritu de conocimiento para poder entender plenamente a Cristo. Espíritu de mansedumbre. Habla sobre un espíritu de adopción. Un espíritu dispuesto, dice Salmos. No todos están dispuestos, pero podemos pedir al Señor un espíritu de disposición para lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Y el espíritu de la profecía que habla Apocalipsis 19. No es necesario que seamos profetas para profetizar sobre nuestra vida. No es necesario que seamos profetas para profetizar sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. No es necesario que seamos profetas para profetizar sobre nuestra iglesia. Pero sí le podemos decir: Señor, trae un espíritu de profecía para que podamos profetizar y declarar bendición sobre nuestra vida. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Miren, cuando Mateo capítulo 14, verso 35, cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, epignosco, reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo a toda aquella comarca de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal. Y le rogaban que les dejaran tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban eran curados. Reconocieron. Por eso es importante reconocer a Elías. Miren lo que sucedió con esto, con esta historia. Reconocieron a Jesús y sabían que si solamente tocaban el borde de su manto podían ser sanos. Lucas capítulo 8, verso 44. Y se acercó Jesús por detrás, dice, hablando sobre la mujer del flujo, y tocó el borde de su manto. Y al instante cesó, ¿qué cosa? Hubo una sanidad, cesó el flujo de sangre. Y Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y a los que con él estaban: Maestro, multitudes te aprietan, multitudes te tocan. Sí, tenía razón Pedro. ¿Saben lo que estaba diciendo? Jesús, muchos contigo tienen una hipnosis nomás. Todos contigo tienen solamente un ginosco, un conocimiento básico, y te tocan y te buscan y no sucede nada. Pero hay una mujer que te tocó y dijo: no, alguien me ha tocado. Porque epiginosco, dijo ahí Jesús, yo conocí que poder salió de mí. Cuando tú reconoces, vas a poder obtener cosas. Lo que tú reconozcas, obtienes. Lo que tú reconoces, obtienes. Lo que tú reconoces, obtienes. Lo que tú reconoces, obtienes. Reconocieron que Jesús podía sanar. Fueron, tocaron el borde de su manto, y no solamente con eso, no solamente con la sanidad, dice, poder salió. Y así va a suceder con Elías.
No vamos a ser como aquellos que no reconocieron a Elías. Nosotros vamos a reconocer el mover de Elías y con eso vamos a movernos bajo el poder de Elías. Elías del principio. Cosas que sucedieron y cosas que van a acontecer. Me voy a saltar. ¿No me pusieron cronómetro? Ah, sí. Recién me pusieron cronómetro. Solamente quiero terminar con esto. Una de las cosas y unas características que tenía Elías, el Elías histórico, por eso en la imagen que yo puse tres lugares, el de fuego, el del desierto y un lugar de edificio que nos representa a nosotros. Elías histórico tenía una vestimenta y esa vestimenta era pelo de camello, habla, y un cinturón de cuero. Para ese tiempo era ilógico tener esa vestimenta. Luego vino alguien en el espíritu de Elías que hablaba sobre Juan y se vestía de la misma forma. ¿No será que ahora en este último tiempo tenemos que tener una vestidura? Y cuando habla sobre las vestiduras y armaduras que tenemos que tener, habla sobre la coraza de justicia y habla sobre el cinto de verdad. ¿No será necesario que tengamos aquel cinturón de la verdad por los tiempos de apostasía que vienen? ¿Y no será que será necesario cubrirnos con la coraza de justicia? Porque es necesario que venga, que venga un convertimiento, que acá habla de los que va a haber una restauración de los padres hacia los hijos, pero en Lucas ya cambia algunas palabras, ya no dice de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, dice de los padres hacia los hijos y de los desobedientes a los justos. Cambiaron la palabra de hijo por desobediente y cambiaron la palabra de padre por justo. Y hubo un cambio ahí. ¿No será que el Señor quiere restaurar la cobertura? Quiere restaurar la relación familiar. Quizás no todos tienen padres, y eso lo entiendo. ¿Saben qué? De Eliseo se burlaban. Le decían, calvo sube, calvo sube. ¿Por qué? Porque se había quedado sin su cobertura. Calvo, sin cabello, sin cobertura. Calvo sube, calvo sube. Y dice que él clamó, la palabra era maldecir, pero cuando me fui al original dice que se descargó, se despojó, y eso tenemos que hacer nosotros, despojarnos porque el Señor nos va a defender. Y los que se burlaban de ellos, dice que después salió un oso al encuentro y los terminó devorando. Y en este tiempo, y con eso yo voy a pedir que se puedan parar cada uno de ustedes para poder hacer una oración. Vamos a vivir y empezar a reconocer el espíritu y poder. Recuerden, espíritu y poder. Espíritu primero y poder después. Cuando reconocemos a Elías y tenemos conocimiento de Elías, vamos a ver con qué espíritu Elías operaba. Vamos a tener un epiginosco, un conocimiento de él, mucho más. Y cuando conozcamos de él, nos vamos a acercar, vamos a orar en tal dirección y se va a desatar el poder de él. Espíritu y poder. Espíritu y poder. Esa restauración familiar habla sobre que algo sucedió con la cabeza y antes lo llamaba padre y después lo llamaba justo. Segunda de Pedro 2:7 dice que a Lot lo llamaron justo y él rescató a su familia. En Génesis 6:9 habla sobre que Noé era un hombre justo y en el diluvio él rescató a su familia. Salmo 37, yo fui joven y ya soy viejo y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia, a su familia mendigando pan. Va a venir una bendición, iglesia.
Yo con todos los versos no vine a poner un miedo diciendo viene una apostasía, viene el anticristo, viene el enemigo, tendremos una lucha de Baales, una lucha de dioses. Lo que sucedió antes va a suceder, después eso va a suceder. Está bien en el mundo. Pero los que estamos bajo cobertura del Señor comenzaremos a vivir unos tiempos extraordinarios. Para nosotros vendrán bendición, para lo que para el mundo es destrucción, para nosotros es restauración. Lo que para el mundo es para muerte, para nosotros es para vida. Lo que para el mundo es engaño, para nosotros va a ser poder. Eso es lo que está diciendo. Padre, vengo delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, lo que impartiste, Señor, a mi vida, Señor, lo que entregaste a mi vida, hoy yo lo presento, Señor, delante de ti, Señor. Y yo ministro, Señor, para que tú traigas una restauración, Señor, primero a la cabeza, primero al sacerdocio. Dice tu palabra que todos nosotros somos, Señor, reyes y sacerdotes, Padre Santo. Oro, Señor, para que venga una restauración en nuestra vida. El nuevo hombre, Señor, lo nuevo nazca de nosotros, la nueva criatura, Señor. Y comencemos a caminar en una vida, Señor, justa, Señor, que es necesaria. Señor, que en nosotros venga aquella revelación necesaria para conocerte a ti, Señor, mucho más profundo, Señor. Conocer, Señor, cuando tú estás, cuando tú te mueves, Señor. Y que por medio de nuestra vida, Señor, nosotros bendecir a la iglesia, Señor. Nos preparamos, Señor. Llevamos el tercer día. Y tú al tercer día, Señor, harás cosas, Señor. Marcamos, Señor, este tiempo. Marcamos, Señor, esta primera prédica diciendo que todo lo que se entregará desde el día de hoy, Señor, hasta el día sábado, Señor, nuestro entendimiento y nuestra vida espiritual se abrirá, Señor, para entender, Señor, cosas muchas más profundas. Y cuando termine, Señor, este congreso, Señor, comenzar a manifestarlo, Señor. A través de nosotros el espíritu de Elías será revelado, Señor, hasta que el Elías, Señor, histórico, hasta que el Elías, Señor, físico, Señor, corporal, Señor, venga y restaure todas las cosas. Pero en ese tiempo, Señor, nosotros estamos trabajando para restaurar aquellas cosas, Señor.